Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Estudio del Nuevo Testamento, libro escrito por los profesores de la Universidad Global. Quiero recordarle que para sacar el mayor provecho a los audios es importante que lea también el libro Estudio del Nuevo Testamento. Si todavía no lo hace, le voy a invitar para que se suscriba al canal y pueda recibir notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Estamos en la unidad número 8, que se titula 8 cartas para todos y el Apocalipsis. Los libros en esta porción final de la Biblia se escribieron para fortalecer y animar a los creyentes. Estos libros nos instan a perseverar cuando sufrimos por nuestra fe y también nos advierten a estar en guardia en contra de la distorsión de la verdad. En el Apocalipsis, Juan nos ofrece la esperanza, la paz y el conocimiento mientras que esperamos el retorno de Cristo. En esta ocasión estaremos estudiando el capítulo número 12, titulada Cartas acerca de la enseñanza falsa, parte número 2. Ahora vamos a estar viendo segunda carta de Pedro y también la carta de Judas. En el mundo de hoy, artículos y enseñanzas aumentan más rápido de lo que cualquiera puede imaginarse, mis hermanos. Casas publicadoras producen nuevas revistas y libros a una velocidad asombrosa. Las librerías más grandes del mundo ofrecen ahora millones de libros en una pletora de temas. Sin embargo, no todo lo que se dice o se imprime es verdadero. El concurso más importante entre la verdad y el error se centra en el tema de religión. De acuerdo con la tendencia actual, hoy se imprimen más libros religiosos que nunca antes, y cada vez más individuos predican y enseñan temas religiosos. Aunque los maestros falsos declaran enseñar la verdad de la Biblia, ellos tuercen y distorsionan las escrituras y se destruyen a ellos mismos y a otros. Segunda de Pedro y Judas advierten en contra de los maestros falsos y nos enseñan que andar en la verdad significa andar en santidad y en rectitud. No solamente encontramos la verdad por la mente, sino también por el corazón. Muchos de los que tratan de encontrar la verdad usando una o la otra son engañados. Finalmente, la palabra de Dios y el Espíritu trabajan juntos para guiarnos a toda la verdad. La Biblia es una antorcha que alumbra en la oscuridad, una lámpara a nuestros pies y una luz para nuestro camino. La primera lección es la lección 12.1. Estaremos leyendo acerca de la segunda carta de Pedro. Las dos epístolas generales restantes de nuestro estudio son segunda de Pedro y también Judas. Vamos a considerarlas juntas debido a su similitud. Junto con las tres cartas de Juan, estos dos libros dicen mucho acerca de la enseñanza falsa. Comenzamos leyendo acerca del autor y de la fecha. El autor de segunda de Pedro es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, como leemos en el versículo 1 de la carta. Quizá usted recuerde que en nuestro estudio de primera de Pedro mencionábamos que Jesús cambió el nombre de este apóstol de Simón a Pedro, que quiere decir piedra, en vista de los cambios que haría en la vida de él. En la segunda carta, escrita a los dispersos, Pedro recuerda a sus lectores que era un testigo ocular del ministerio de Jesús y de su transfiguración. Pedro quiere que recuerden las verdades que presenta aún después de su muerte. Pedro y Pablo eran hermanos en Cristo. Anteriormente notamos que Pablo escribió su última carta, segunda de Timoteo, como en el año 67 después de Cristo, cerca del final de su vida. Asimismo, Pedro escribió su segunda carta como un hombre de edad, en el año 66 al 68. Así como Pablo, Pedro sabía que enfrentaría la muerte pronto en manos de Nerón. El anciano apóstol se refirió a la profecía del Señor en Juan 21, 18 al 19 en cuanto a sus últimos días, y esta se encuentra en segunda de Pedro 1, 13 al 15. Al escribir segunda de Pedro, el propósito cuádruple del apóstol era insistir a los creyentes dispersos. Número 1, a crecer en gracia. Número 2, a estar atentos a las escrituras. 3, a guardarse en contra de los maestros falsos. Y 4, a vivir una vida santa. La carta se puede bosquejear o separar en 6 diferentes divisiones principales. La primera de ellas siendo los saludos que vienen en los versículos 1 y 2. Luego viene el tomar pasos para crecer en la gracia, capítulo 1 versos 3 al 11. Luego viene estar atentos a las escrituras, esa sería la tercera división, capítulo 1 versos 12 al 21. La cuarta división sería mantenerse alerta en contra de los maestros falsos. Esto ya es en el capítulo 2, verso 1 al 22. Ahí encontramos temas como las características de los maestros falsos y el peligro de ser salvo y volverse después al pecado. La quinta sección sería vivir una vida santa porque el Señor viene. Capítulo 3, del 1 al 18. Ahí encontramos temas como mofadores niegan que Cristo vuelve de nuevo, el retorno de Cristo es seguro y vivir preparado para su venida. La última sección, la sección 6, sería la oración de cierre, que es el capítulo 3, verso 18. Entramos a la explicación o explicaciones del bosquejo, mis hermanos.
enfocándonos en cada una de esas secciones principales del bosquejo. La primera de ellas, tomar pasos para crecer en la gracia, segunda de Pedro 1, del 3 hasta el 11. La gracia de Dios es un regalo maravilloso a nosotros a través del que se nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Pedro dice que a través de estas promesas somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Y otra traducción de ese versículo dice que a través de las promesas de Dios, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Este versículo es una clave para entender la epístola completa de Segunda de Pedro. Pedro volverá a este pensamiento cuando hable de los falsos maestros, en el capítulo 2, verso 20. Por lo tanto, debemos hacer algunas preguntas sobre este versículo. ¿Qué significa participar, tener parte o compartir en la naturaleza divina de Dios? Empezamos a participar en la naturaleza de Dios cuando nacemos de nuevo. En el nuevo nacimiento, la vida eterna del propio Dios fluye en nosotros. Al momento de recibir el Espíritu de Cristo a través de la fe, Dios vuelve a crearnos espiritualmente y venimos a ser sus hijos. Cuando tomamos parte de la naturaleza divina de Dios, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Crecemos en su semejanza cuando crecemos en gracia, mis hermanos. El contexto de Segunda de Pedro 1 muestra que tomamos parte de la naturaleza divina al conocer a Dios, al aceptar sus preciosas y grandísimas promesas y al crecer en nuestra fe y en el carácter de Cristo. Pablo dice: nosotros somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto en 2 de Corintios. Y una segunda pregunta que proviene de este versículo de 2 de Pedro 1:4 es: ¿cómo escapamos nosotros la corrupción o el pecado en el mundo causado por nuestra concupiscencia? Pedro contesta claramente a esta pregunta: por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Esto en el capítulo 2, verso 20. Esto no significa que podemos volver al pecado y esclavitud del mundo, pero todo creyente puede testificar del cambio que toma lugar en el nuevo nacimiento, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Capítulo 2, verso 19. El nombre de nuestro Salvador es Jesús, porque Él salva a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, cuando Jesús nos salva, Él nos libera de la esclavitud del pecado. El pecado pierde su control sobre nosotros cuando recibimos un deseo espiritual de agradar y obedecer a Dios. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo lo liberta, será verdaderamente libre. El proceso de participar de la naturaleza de Dios involucra gracia desde el comienzo hasta el final. La gracia nos da el poder para crecer a la imagen de Cristo. Aún así, Pedro le dice a los creyentes que pongan toda diligencia para crecer en la gracia. Él dice que a nuestra fe debemos agregar virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. Esto en el capítulo 1, versos 5 al 7. Incluye también bondad, en Gálatas 5, 22 al 23. Pablo ahí incluyó bondad, templanza, benignidad y amor como parte de los frutos del Espíritu. No podemos añadir este fruto espiritual por nuestro esfuerzo propio. El Espíritu debe producirlo en nosotros. Por lo tanto, nos encontramos luchando con una paradoja. Por un lado, la salvación es por gracia, no por nuestro esfuerzo. No merecemos salvación, no podemos ganarla, es un regalo. Por otro lado, Pedro nos dice que pongan toda diligencia para añadir el fruto que viene de la gracia. Nuestros esfuerzos para agradar a Dios muestran que estamos agradecidos por este regalo gratuito. Dios trabaja en nosotros, pero debemos cooperar con Él y debemos resolver las áreas de nuestra vida en las que nos ha dado el control. Así, vivimos de una manera que es digna de la gracia de Dios. Nosotros ponemos toda diligencia en obedecer y agradar al Espíritu de la gracia. Igualmente, Jesús dijo: esfuércense para entrar al cielo por la puerta angosta. En contraste, algunos reciben la gracia de Dios y después la ponen a un lado. Otros hacen afrenta al Espíritu de la gracia o constantemente lo resisten. Debemos tener cuidado de no apagar el fuego del Espíritu. Pablo escribió acerca de los que reciben en vano la gracia de Dios. Nadie permanece inmóvil por mucho tiempo como creyente. Nos movemos ya sea hacia adelante o hacia atrás. Por lo tanto, Pedro mandó a los creyentes a que pongan toda diligencia para crecer en la gracia, para que no cayeran de la gracia. Los que no crecen en la gracia viven en gran peligro, como los creyentes nombrados en Hebreos capítulo 6. Si bien a ese punto ya debían ser maestros, necesitaban en cambio que alguien les volviera a enseñar los fundamentos de la fe. Quizá algunos ya se habían apartado. Nosotros perdemos lo que nos negamos a usar.
Bernabé animó a los nuevos creyentes a que perseverasen en la gracia de Dios. Igualmente, Pedro advirtió que los maestros falsos destruyen al débil, atacando a los bebés cristianos, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Segunda de Pedro 2:18. En su vida había visto a algunos crecer y a algunos descarriarse. Esto lo movió a instar a los creyentes a poner todo esfuerzo en su caminar cristiano de fe. A través de la carta, Pedro muestra algunas diferencias entre los que crecen en la gracia y los que caen de la gracia. Por ejemplo, en los versículos 5 al 7 del capítulo 1, dice que los que crecen en la gracia añaden a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, y los que caen de la gracia se relajan e ignoran sus responsabilidades y se vuelven de vista muy corta y ciegos, se olvidan que Jesús purificó sus pecados. Esto en el capítulo 1, verso 9. En el capítulo 1, 19, vemos que los que crecen en la gracia están atentos a las Escrituras como una antorcha que alumbra en la oscuridad, y los que caen de ella, en el capítulo 2, verso 15, vemos que han dejado el camino recto para extraviarse y siguen el camino de Balaam. En el capítulo 3, verso 17, vemos que los que crecen en la gracia evitan ser arrestados por el error de los inicuos y caer de su firmeza, mientras que los que caen de la gracia, el capítulo 2, verso 22 dice que cumplen el proverbio: el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. La gracia de Dios no es algo que normalmente recibimos mientras nos tendemos en cama y dormimos, ni es gracia algo que se nos da a la fuerza. Nosotros escogemos recibir o rechazar la gracia de Dios momento a momento. Pablo dice que somos mayordomos de la gracia de Dios. Como tales debemos tener cuidado de no descuidar la gracia de Dios como el mayordomo perezoso que desperdició su talento y se echó en las tinieblas de afuera. Porque la gracia viene a nosotros por medio del Espíritu de gracia. La clave para crecer en la gracia es andar en el Espíritu. Para andar en el Espíritu, los creyentes deben buscar primero ser llenados del Espíritu, como los que fueron llenos en Jerusalén, Samaria, Cesarea y Éfeso. Hablar en el nuevo idioma es la señal externa inicial de esta llenura interna. Segundo, los creyentes deben buscar ser continuamente llenos día a día del Espíritu. Otras maneras o medios para recibir la gracia incluyen la oración, el ayuno, la adoración, testificar, estudiar, meditar y obedecer la Escritura, cantar cánticos espirituales, la confraternidad, el servicio de la iglesia, la cena del Señor y resistir el pecado y servir a Dios. Nosotros renovamos diariamente nuestras fuerzas físicas descansando y comiendo. De la misma manera, debemos renovar diariamente nuestra fuerza espiritual. Leamos ahora de otra de las secciones del bosquejo, que es prestar atención a las Escrituras en base de 2 de Pedro 1, del 12 al 21. Dos pasajes en el Nuevo Testamento se refieren a la inspiración de la Escritura. 2 de Timoteo 3:16 y el otro está aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21. Aquí el apóstol escribe: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Después Pedro pone las palabras de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento al mismo nivel en el capítulo 3, verso 2, e iguala las cartas de Pablo con las otras escrituras. Capítulo 3, verso 15 al 16. Esto muestra que cristianos discernidores ya estaban empezando a ver algunas de las cartas de Pablo como inspiradas. El estudio de la Biblia nos ayuda a crecer en gracia como la leche ayuda al nuevo bebé. Así lo aprendemos del capítulo 2, verso 2. No vivimos solo del pan, más bien nosotros vivimos de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, la Escritura también es una gran arma para luchar contra las enseñanzas falsas. Jesús derrotó al diablo usando las palabras: escrito está. La Biblia es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Debemos estar atentos a la Escritura como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La otra sección del bosquejo es mantenerse alerta en contra de los maestros falsos, en base de 2 de Pedro 2, del 1 al 22. Aquí Pedro contrasta la verdadera profecía con los maestros falsos. Los maestros falsos están entre los creyentes como los profetas falsos estaban entre los israelitas. Pedro describe varias características y acciones de los maestros falsos. Dice que introducen encubiertamente herejías destructoras que destruyen la fe de creyentes. Como Pablo dijo, ellos trastornan la fe de casas enteras solo por ganancia. Ellos también niegan al Señor soberano que los rescató. Ellos engañan a muchos y dan una mala reputación al cristianismo. Y ellos crean historias para engañar y aprovecharse de las personas. Todo esto en el capítulo 2, versos 1 al 3.
también ellos están bajo cierta condenación. Dios los juzgará como Él juzgó a los ángeles pecadores, los pecadores del día de Noé y los pecadores de Sodoma y Gomorra. Ellos prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos. Ellos seducen a los creyentes débiles o nuevos, atrayendo los deseos de la carne por la riqueza, por el éxito y por el placer. Solamente por leerles algunas de las cosas que describe Pedro, que encontramos en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Otra sección del bosquejo es vivir una vida santa porque el Señor viene. Segunda de Pedro 3, del 1 al 18. En ese capítulo 3, versículo 10 al 12 leemos: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, entendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? A lo largo de su carta, Pedro presenta muchas maneras por las que podemos estar en paz con Dios cuando Cristo vuelva. 1. Poner toda diligencia en añadir los frutos del Espíritu a nuestra fe. Conocer en gracia y conocimiento para resguardarse de caer de nuestra firmeza. Negarse a andar en concupiscencias e inmundicia. No ser esclavo de cualquier cosa excepto de la justicia. Procurar con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles. Pedro resume sus propósitos en los dos últimos versículos de su carta. Ahí dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el terror de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Con eso terminamos la lección 12.1, mis hermanos. Comencemos ahora la lección 12.2 acerca de la carta de Judas. El libro de Judas está incluido en las epístolas generales porque no se escribió a una persona o una iglesia específica. En cambio, Judas dirigió su carta simplemente a los creyentes, sin hacer diferencia entre judío o gentil. Mientras empieza a estudiar Judas, tome tiempo para leer esta corta y ferviente epístola. Algo a resaltar antes de que empiece a estudiarla, pues sepa que Judas muchas veces escribe sus pensamientos en grupos de 3. Por ejemplo, en Judas 1, el tema aquí son los lectores, y él hace declaraciones triples, por ejemplo, llamados, santificados y guardados. En Judas 2, el tema es la oración, y menciona la misericordia, paz y amor. Judas 8, los maestros falsos mancillan, rechazan y blasfeman. En Judas 16, otra vez los maestros falsos, él dice murmuradores, querellosos y andan según sus propios deseos. Versículo 20 al 21, el tema son los creyentes y él menciona: edifíquense, oren y esperando. Leamos del autor y de la fecha de Judas. El autor de esta epístola se refiere a sí mismo en el versículo 1 como Judas. Además de Judas Iscariote, el Nuevo Testamento menciona a dos Judas: Judas, hermano de Jacobo, uno de los 12 discípulos, y Judas, el medio hermano de Jesús. A continuación, hay dos razones por las que creemos que el escritor Judas es el medio hermano del Señor. Primero, Judas dice que él es hermano de Jacobo. Los evangelios mencionan solo dos hermanos llamados Judas y Jacobo o Santiago, los medios hermanos de Jesús. Hechos 1:14 incluye a los hermanos de Jesús en la lista de creyentes reunidos en el aposento alto en Jerusalén. Parece entonces que el autor de Judas es el medio hermano de Jesús y hermano de Santiago. Notamos anteriormente que Santiago era un líder de la iglesia en Jerusalén y escritor del libro de Santiago. Así, creemos que estos dos medios hermanos de Jesús escribieron libros en las epístolas generales. La segunda razón, el escritor de Judas parece excluirse a sí mismo de los apóstoles y se refiere a los apóstoles como un grupo separado de él. Esto en el versículo 17. Judas, el medio hermano de Jesús, no era un apóstol. La fecha de redacción de Judas está conectada a segunda de Pedro. Hay versículos similares acerca de los maestros falsos en estas dos epístolas, porque Judas 17 al 18 parece referirse a 2 de Pedro 3:3, y eso parece que Judas escribió después de Pedro. En ese caso, Judas escribió su epístola probablemente entre el año 70 al 80 después de Cristo, en una era en la que los creyentes se enfrentaron a los maestros falsos como los que Judas describió. Leamos el propósito, mis hermanos. Mientras Judas quiso escribir y regocijarse con sus lectores sobre las bendiciones de la salvación, algo era más importante. Como lobos, los maestros falsos se estaban mezclando entre las ovejas de Dios. Como resultado, Judas sentía que debía advertir a los creyentes acerca de estos maestros falsos. En Judas 3, él dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Llega un tiempo en que todo líder debe enseñar en contra del error. Judas sentía que eso era tal tiempo para él. 3 palabras o frases en Judas 3 merecen atención especial. La primera de ellas es la fe. La fe se refiere a toda la verdad o verdaderas creencias de la iglesia. La verdad de la Escritura es nuestra arma en contra del error. Mis hermanos, Dios nos dio las verdades de nuestra fe por medio de los apóstoles. También Judas les instó a los creyentes que contendieran, que lucharan o pelearan por la fe, puesto que Dios dio la verdad a la iglesia. Es la responsabilidad de la iglesia mantener la verdad pura y libre de doctrina falsa. Como creyentes, Dios espera que resistamos, reprendamos y rechacemos a los maestros falsos. Esto es porque Judas instó a todos los creyentes a luchar por su fe. También la fe o verdad de la Biblia ha sido una vez dada, dijo Judas, es decir, la verdad del Evangelio es final e inmutable, es antigua pero siempre nueva. Como creyentes no podemos permitir que los maestros falsos cambien la verdad que Dios nos dio en la Escritura. Los hombres impíos, mis hermanos, estaban usando la gracia como una excusa o licencia para pecar, de acuerdo al versículo 4. Judas dijo que los maestros falsos estaban negando a Jesucristo, soberano, y a nuestro Señor. Es decir, que estos maestros impíos se negaron a permitir que Cristo gobernara sobre ellos. El pecado es anticristo, es rebelión contra la ley o esta norma de Cristo. La epístola de Judas, como segunda de Pedro, reprende a los que dicen que podemos vivir en pecado porque somos cubiertos por la gracia. Como Pablo y Juan, Judas enseña también que los que practican pecado no heredarán el reino de los cielos. Así, los maestros falsos o los gnósticos eran enemigos de Dios y de la Biblia. Judas los acusó de pecados sexuales en el versículo 4 y 8, y ellos no solo se rebelaron como Caín y Core, como dice el versículo 11, pero también eran ávaros como Balaam, versículo 11, orgullosos, engañadores y conducidos por la carne, de acuerdo a los versículos 8, 16 y 18. Estos maestros falsos causaron divisiones entre los creyentes, versículo 19, y una traducción dice que los maestros falsos eran escollos ocultos, versículo 12. Un escollo es una cadena de piedras, corales o simplemente arena bajo la superficie del agua. Puede dañar e incluso destruir embarcaciones que chocan en él. Igualmente, los maestros falsos sorprenden a los creyentes jóvenes y débiles y destruyen su fe. Judas y segunda de Pedro, capítulo 2, hacen las declaraciones similares acerca de los maestros falsos. Les doy algunas de las comparaciones. Por ejemplo, en Judas verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro 2 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas verso 9, comparado con segunda de Pedro 2:11. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Y Pedro dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Uno más, Judas 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Segunda de Pedro 2:18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Pasemos ahora al bosquejo de Judas, mis hermanos. Podemos dividir Judas en 5 secciones principales, empezando con los saludos, versículo 1 al 2. El propósito, que es la defensa de la fe, lo encontramos en los versos 3 al 4. La advertencia acerca de los maestros falsos, esta es la tercera división o sección del bosquejo, y abarca los versículos 5 al 16. Aquí encontramos algunos temas como su juicio ilustrado, refiriéndose a Israel, los ángeles que cayeron y Sodoma y Gomorra. Utiliza esos ejemplos para ilustrar el juicio. Luego la condición descrita, versículos 8 al 16. Y entre las condiciones menciona su habla, o describe su habla, su carácter y su destrucción. La cuarta sección del bosquejo son consejos a los creyentes, versículo 17 al 23. Ahí encontramos temas como: recuerden que los apóstoles advirtieron, edifíquense al orar en el Espíritu, consérvense en el amor de Dios y ayuden a otros por medio de la misericordia y con temor. Para cerrar con la última sección, que es la oración, verso 24 al 25.
Entramos a las explicaciones del bosquejo como le venimos haciendo, tomando algunas de las secciones y a veces todas las secciones del bosquejo para ir hablando un poquito más de ellas, empezando con la advertencia sobre los maestros falsos en base de Judas versículo 5 hasta el versículo 16. Mientras habla acerca de los maestros falsos, Judas da 3 ilustraciones del juicio de Dios. De estas ilustraciones sacamos 3 principios acerca del juicio. Primero, la destrucción puede venir después de la liberación. La ilustración, Dios destruyó a los israelitas en el desierto después de que Él los salvó de Egipto, Judas 5. Segundo, el juicio eterno puede venir de los que Dios ha dado una posición alta y de privilegio. La ilustración es que comparte Judas, los ángeles que se rebelaron en contra de Dios son guardados en oscuridad y prisión, Judas 6. Y tercero, el fuego eterno será el castigo de todos los que viven vidas pecaminosas. La ilustración que usó, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego debido a los pecados sexuales y corrupción, esto en el versículo 7. Para describir el carácter de los maestros falsos de los versos 11 al 13, Judas incluye varias más ilustraciones o metáforas. Por ejemplo, Caín, en el versículo 11, dice que los maestros falsos escogieron actuar como Caín, que se negó a obedecer los estatutos de Dios y mató a su hermano por enojo en celos. También Balaam ayudó a los madianitas a seducir a Israel en rendir culto a los ídolos como Baal. Los maestros falsos en tiempos de Judas estaban intentando seducir a los creyentes de la verdadera fe. Y por último, Coré, junto con varios otros, Coré condujo una rebelión en contra del liderazgo en el desierto de Moisés y Aarón y finalmente de Dios. Aunque se le había dado deberes especiales como levita, Coré ambicionaba más. Él quería ser incluido en el sacerdocio. Como resultado de la insolencia de Coré, Dios hizo que la tierra se abriera y lo tragara a él y a su casa. Como Coré, los maestros falsos se rebelaron contra la autoridad de Dios e intentaron imponer su propia autoridad. Y otras formas en que Judas describe a estos maestros falsos son estas. Mira, el versículo 12 encontramos varias. Estos son manchas en vuestros ágapes. También dice que son pastores que se alimentaban solamente a sí mismos, nubes sin lluvia llevadas por los vientos y árboles de otoño sin fruto y desarraigados 2 veces muertos. En el versículo 13 dice que son olas furiosas del mar que arrojan espuma como su vergüenza y estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Después en esta lección vamos a hablar del pasaje de Judas acerca de Enoc. Ahorita regresamos a eso, pero vayamos a otra porción, otra sección del bosquejo que es consejo a los creyentes, Judas 17 al 23. Judas insta a los creyentes a que hagan caso a 4 cosas. Primero les dice: recuerde lo que los apóstoles advirtieron, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Eso está del versículo 17 al 19. Y también dice: edifíquense orando en el Espíritu, verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. ¿Qué significa esta frase de orando en el Espíritu? Algunos ven una conexión entre orar en el Espíritu y edificándoos. Se refiere a las palabras de Pablo en 1 Corintios 14:4, mis hermanos. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y afirman que Judas está hablando de orar en lenguas. Como uno de los medios hermanos de Jesús, Judas probablemente estaba en el aposento alto en el día de Pentecostés y por consiguiente había experimentado hablar en lenguas. Por otro lado, mientras que orar en lenguas es ciertamente parte de orar en el Espíritu, de hecho el Espíritu nos ayuda a orar de muchas maneras. En el contexto de batallas espirituales, Pablo escribió que nosotros debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En Romanos 8:26 nos afirma que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo inspira la oración, nos enseña en oración y nos da tanto fe, así como las palabras que orar. Todos estos y más son aspectos de orar en el Espíritu Santo. Mire, conservados en el amor de Dios, versículo 21. Tenemos la responsabilidad de crecer en nuestra fe. Es decir, no debemos esperar que Dios cuide de nosotros sin ningún esfuerzo propio. Al principio de su carta, Judas dice que los creyentes son santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Cerca del final de su carta, da gloria a Dios que es poderoso para guardaros sin caída. Verso 24. Y así Judas 1 y Judas 24 se enfocan en la parte que tiene Dios en nuestra salvación. No obstante,
Judas nos recuerda que guardemos un equilibrio entre la parte de Dios y nuestra parte, diciendo conservaos en el amor de Dios. Nuestra parte en la salvación es pequeña, mis hermanos, comparada con la parte de Dios, pero Dios no salva al que se niega a llevar el paso del Espíritu. Los maestros falsos decían que pecar no importaba, pero Judas nos recuerda que nuestras elecciones nos mantienen en el amor de Dios o eternamente nos separan de Él. Dios nos da la gracia que necesitamos, pero debemos responder a esa gracia. Este es un tema principal dentro de la carta de Judas. También Judas dice: ayuden a otros por medio de las misericordias y con temor. En estos versículos Judas escribe como si él estuviera hablando a un pastor o anciano, mencionando varios métodos para tratar con el débil. No ayudamos a todos de la misma manera. Es importante ser guiados por el Espíritu en ayudar a los que son débiles o están en pecado. Observe la actitud de temor y odio de Judas hacia el pecado. Compara el pecado a una herida sangrante que mancha la ropa de una persona. ¿Disfrutaría usted sostener una camisa manchada por sangre y enfermedad? ¿No? Entonces tenga la misma actitud hacia los pecados de los que usted les brinda ayuda. La oración de cierre de Judas es como la cima de una montaña, verso 24 al 25, desplegando la gloria, majestad y poder de Dios. Algunos la consideran la oración más gloriosa que cierre un libro en el Nuevo Testamento. Otro de los temas claves de esta lección es los libros en nuestra Biblia. El uso de ilustraciones no bíblicas es lo que vamos a estar tocando en esta sección de la lección. Judas 14 y 15 se refiere a una profecía de Enoc al que llama séptimo desde Adán. Enoc fue la séptima generación si contamos a Adán como la primera. Judas dice lo siguiente en el versículo 14 y 15. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cómo supo Judas acerca de esta profecía? Una posibilidad es que la profecía era una tradición oral pasada de una generación a la siguiente. Mucha verdad se traspasa en esta manera. Sin embargo, la profecía que cita Judas también se encuentra en el libro de Enoc. Aunque este libro declara que su autor era Enoc, de Génesis 5, 18 al 24, el propio libro no apareció hasta el primer siglo después de Cristo. No sabemos si se escribió antes o después del libro de Judas. Puede ser que Judas y el escritor de Enoc se refirieron a la misma fuente oral, aunque es más probable que Judas citó el libro primero de Enoc, que era parte de la tradición apócrifa judía. En cualquier caso, mis hermanos, el libro de Enoc no está en ninguna Biblia, pero es parte de un grupo de libros llamados pseudopígrafos. El prefijo pseudo significa falso y epígrafa significa escrito o inspiración. Así, estos libros son escritos falsos. Autores que usan nombres falsos escribieron algunos de los libros de este grupo de libros. Obviamente, ya que el Enoc de Génesis no estaba vivo cuando el libro de Enoc fue escrito, tal es el caso para este libro. Otros de los libros que forman parte de este grupo, pues ya mencionábamos a Enoc, los dos libros de Enoc, también está segunda y tercera de Baruch, está los libros de los jubileos, está la Asunción de Moisés, los Salmos de Salomón, carta de Aristeas, Macabeos, vida de Adán y de Eva. Y aunque estos libros contienen elementos de verdad, ellos también contienen declaraciones falsas. Por esta razón, no fueron considerados dignos de ser incluidos en la Biblia. Sin embargo, esto no quiere decir, mis hermanos, que ellos no tengan ningún valor. La tradición apócrifa judía puede darnos visión en la cultura y en el trasfondo de los judíos del primer siglo, que puede ayudarnos muchas veces a entender otras partes de la Biblia. Varias citas de fuentes no inspiradas son incluidas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo citó 3 veces a los poetas griegos para ilustrar sus puntos. Esto no significa que todo lo que los poetas escribieron es verdad. Más bien, usar las palabras de los poetas simplemente cumplió con los propósitos de Pablo. Igualmente, Jesús se refirió a un refrán local sobre el clima y citó un proverbio local sobre un doctor. El Señor también se refirió a una torre que se desplomó en Siloé y mató a 18 personas. Esto es Lucas 13:4, Lucas 4:23 y Mateo 16 del 2 al 3. De esta manera, mis hermanos, la Biblia se refiere a algunos refranes verdaderos y eventos de la historia local, poetas u otros libros. Los escritores sabían que toda la verdad es la verdad de Dios. Se sentían libres de referirse a otras fuentes de verdad siempre que el Espíritu los dirigiera. Por otro lado, los escritores bíblicos entendieron que muchas de las mismas fuentes de verdad también contenían error. Solo la propia Biblia no contiene error alguno, pero esto no detuvo a los autores inspirados de usar otras fuentes para ilustrar sus puntos.
Muchos de los predicadores de hoy en día hacen lo mismo cuando ellos usan ilustraciones del sermón fuera de la escritura. Ellos han aprendido a separar la carne o la verdad de los huesos, el error. Porque los escritores de las escrituras entendieron esto, no tenemos que preocuparnos cuando ellos citan de una fuente que no es bíblica. Y dentro de este mismo tema clave de los libros de nuestra Biblia, leamos ahora de compilar el canon bíblico. Discusiones de cómo se compilaron los libros de la Biblia y por qué la Biblia católica contiene más libros que la Biblia protestante normalmente se cubre en un curso de introducción sobre la Biblia o teología. No obstante, registramos aquí algunos hechos. Mire, primero, la iglesia primitiva no tenía las escrituras del Nuevo Testamento. Ellos dependían de las escrituras judías, las enseñanzas orales de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles y el ministerio del Espíritu Santo. Aún después de que escribieron los apóstoles, tardó años en que la iglesia entera tuviera todas las escrituras del Nuevo Testamento. Los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento son los mismos libros que los judíos aceptaron en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los judíos de Jerusalén se refirieron a sus escrituras como un grupo fijo de libros bien conocidos. Frases tales como fue escrito indica que las escrituras judías tenían la autoridad del propio Dios. También la lista de libros en el Antiguo Testamento proveyó un ejemplo para enlistar los libros en el Nuevo Testamento. Bajo el Antiguo Pacto, el pueblo de Dios se refería a una lista de libros inspirados. Por lo tanto, esperaríamos que el pueblo de Dios bajo el Nuevo Pacto se refiriera a una lista de libros inspirados. También Jesús prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que él había dicho. Creemos que el Espíritu guió a los escritores bíblicos a recordar y registrar la verdad de Dios para nosotros. Otra cosa, nos referimos al canon como la lista de los libros en nuestra Biblia. Esta palabra canon significa originalmente una norma que se usa para medir. Mis hermanos, un libro tenía que cumplir 4 normas para ser considerado parte del canon del Nuevo Testamento. Primero, el autor tenía que ser un apóstol o alguien cercano a un apóstol. Segundo, el libro tenía que equiparse a lo que la iglesia ya conocía como la Escritura. Tercero, tenía que ser aceptado ampliamente por la iglesia. Y cuarto, tenía que tener una calidad que revelara la inspiración divina. Otra cosa, la lista de nuestros 27 libros del Nuevo Testamento se formó durante un periodo de más de 3 siglos. Durante esos años, los líderes de la iglesia discutieron la lista muchas veces, pero ellos no forzaron a los miembros de la iglesia a aceptar la lista. Más bien, el Espíritu de Dios testificó en los creyentes acerca de qué escrituras eran de Dios. El Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy, fue aprobado en el año 367 después de Cristo. Sin embargo, los creyentes habían aprobado los libros antes de esto. Los concilios de la iglesia meramente reconocieron de manera formal lo que la iglesia ya creía. Es una cuestión de fe creer que Dios guió a la iglesia primitiva en elegir esos libros para nuestra Biblia. Otra cosa, la Biblia católica y algunas Biblias ortodoxas orientales contienen 12 a 15 libros que no eran parte de las escrituras hebreas. Nosotros agrupamos estos libros en una clase llamada los apócrifos. La palabra apócrifo originalmente significó escondido, pero después vino a significar no en el canon o no dentro de la lista. Estos libros estaban incluidos en la Septuaginta. Jerónimo, quien fue el traductor de la Vulgata, la versión latina de la Biblia, incluyó los libros apócrifos, pero con anotaciones que cuestionaron la inspiración divina de estos libros. Antes de la Reforma, los católicos romanos dieron por sentado que esos libros pertenecían a la Biblia, un punto de vista que se aceptó oficialmente en el año 1546 en el Concilio de Trento. Cuando Martín Lutero desafió al concilio, la Iglesia Católica aceptó 7 apócrifos. Estos fueron Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch y Primero y Segundo de Macabeos, así como también adiciones menores a Esther y Daniel. Y para cerrar con esto, mis hermanos, aunque los libros apócrifos contienen alguna verdad, ellos también contienen error. Todos los libros apócrifos fueron rechazados de las escrituras hebreas durante el tiempo de Cristo. Al parecer, ni Jesús ni los apóstoles citaron directamente de cualquier de estos libros. De esta manera, porque la iglesia primitiva no los consideró ser divinamente inspirados, los libros apócrifos no cumplieron los requisitos impuestos para la escritura y no fueron incluidos en el canon bíblico. Con eso, mis hermanos, cerramos esta lección 12.2 y damos fin también a todo el capítulo 12, cartas acerca de la enseñanza falsa, parte 2, segunda de Pedro y Judas. Dios les bendiga.